Bueno, ante todo, Esteban, muchas gracias por estar con los medios de la Universidad de Avellaneda en este encuentro. Gracias a ustedes, no va a ser la primera ni la última vez. ¿Tenemos alguna historia de recorrido, de toma de conocimiento de tu trabajo audiovisual? Pero me gustaría que nos cuentes un poco la historia, el arranque, los orígenes, la vocación, en fin, lo que uno quiere conocer en este caso de los realizadores, que siempre es un buen punto para arrancar. Bueno, Mario, mira, yo soy un amante del cine desde muy niño, digamos, igual que de la literatura. Y en el año 95 yo comencé a dirigir un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Litoral sobre violencia familiar. En esa época no se hablaba de violencia de género. Violencia familiar es ni más ni menos que violencia contra las mujeres y los menores, de los cuales la mitad son también mujeres, digamos. Es decir, hay una ampliación en el concepto hacia los menores varones. Ese proyecto duró muchos años, hasta fines del 2002. Y en el 2002, advirtiendo con sorpresa que no había material audiovisual para trabajar esta temática de violencia, para difundir, para sensibilizar, mucho menos para capacitar, yo hice, con una alta dosis de arrojo, de imprudencia, casi te diría, y con 0 pesos, un documental que se llamó Relatos de Familia, que incluía testimonios de violencia conyugal, maltrato infantil y violencia y abuso sexual, y algunas opiniones del terreno de la justicia, el derecho y la psicología. Ese documental es un ladrillo, en realidad, pero sirvió para lo que yo lo pensé. La provincia de Santa Fe, otros lugares del país, y terminó en la UNESCO en el año 2015 en una proyección para el cuerpo diplomático acreditado allí en Naciones Unidas para la Educación y la Cultura en París. Es interesante. Bueno, eso fue la arranque. Te interrumpo porque creo que es interesante marcar un notable punto de inflexión ante el cual colaboraron, y yo diría colaboramos, aquellos que advertimos que ya era hora de cambiar aquel término crímenes pasionales o crimen pasional por una realidad mucho más contundente, mucho más sórdida, que se vivía dentro efectivamente del ámbito de convivencia, ¿no? Así que yo creo que ese es, más allá de lo pesado, tal vez lo que no te guste estéticamente, sí deja una marca, un hito en esa transformación cuando empezamos a construir desde otro lugar la reflexión que necesitaba este tipo de saña criminal que afecta efectivamente a las cuestiones de género y que además deja niños en muy mal estado de indefensión, ¿no? Sí, pero además, fíjate que hay un hilo que sigue recorriendo toda mi producción, digamos, que es, yo encaré ese proyecto de investigación desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Pues yo tenía clarísimo que allí donde se esté violando la integridad física, psicológica, sexual, y mucho más atentando contra la vida de una persona, se trataba de un caso de derechos humanos y que era un tema público, independientemente de que eso ocurriera dentro de las 4 paredes de la casa. Es decir, era un tema que debía importarnos y en el cual debíamos involucrarnos todos. Y como bien decís vos, digamos, el tema del hogar, que pasa por ser, digamos, una especie de lugar ideal, muchísimas veces, no la excepción, muchísimas veces no lo es. Yo terminaba las conferencias después de lamentablemente, el lugar más peligroso para millones de niños y mujeres en el mundo y adolescentes no era la calle, sino la casa. Bueno, verificado con el paso del tiempo y aún hoy con el riesgo que eso entraña y que desgraciadamente la crónica devuelve cada día con mucho dolor, por cierto. Esteban, bueno, y después de allí, después de esa primera iniciática Relatos de Familia, ¿por dónde fue la búsqueda en el marco también del tema de los derechos humanos? Mirá, yo en esa época era docente de historia de la Universidad Nacional del Litoral, historia argentina, ¿no? Entonces, bueno, ni bien terminó Relatos, me aboqué al estudio más profundo de una personalidad de la historia argentina que yo había trabajado mucho en la cátedra a través de sus libros, que era Rodolfo Walsh.
la verdad es una figura magnética, digamos, realmente una personalidad apasionante, con una historia riquísima, de contradictoria, como la historia de la mayoría de los seres humanos, y muy relevante en la historia argentina, porque fue aquel que denunció los primeros crímenes de Estado, probablemente los crímenes de la fusiladora con Operación Masacre y la carta abierta a la Junta Militar en el año 76. Bueno, eso llevó, por esta particularidad que tenemos, que no carecemos absolutamente de recursos, lo que torna todo mucho más complicado, digamos, eso llevó años. Fue un proceso largo, que yo disfruté mucho igualmente el proceso, porque me permitió encontrarme hay ahí una especie de selección nacional en los testimonios del documental de Rodolfo Walsh, ¿verdad? Está Eduardo Galeano, Pajarito García Lupo, Roberto Guaschetti, historiador del peronismo y del peronismo revolucionario, Miguel Bonazo, Patricia Walsh. Hay dos fundadores de Prensa Latina, la agencia de noticias de la Revolución Cubana, junto con Walsh. Uno de ellos era, en realidad ahora falleció, la Conchita Dumont, que era la viuda de Massetti. Sí. Aquel que dirigió la Prensa Latina por expreso pedido del Che Guevara, que desaparece en la selva salteña en la década del 60. Bueno, eso llevó tanto tiempo que terminó estrenándose allá por el 2018, con música de José Luis Castiñeira de Dios, que es, además de ser un enorme artista, es un queridísimo amigo personal. Y bueno, la verdad que la respuesta de la gente fue muy generosa. Ahí creo que tomamos contacto con ustedes, tomamos contacto con ustedes con Crónicas Rebeldes. Con Crónicas. Que eran unos programas de televisión, exacto, que daban cuenta de distintos protagonistas de la militancia de los 70. Con ustedes hicimos, creo que 4 programas. Eduardo Anguita, José Luis Castiñeira de Dios, precisamente, Rómulo Abad, que no era conocido, pero era el director de arte de una película que seguramente muchos recordarán, que fue Garayo Olimpo. Y después, bueno, hay otras crónicas más nuevos que están terminando de editarse por la misma razón de siempre, con Nora Cortiñas, con Tati Almeida, con Eduardo Josami, con Bresci, el autor del libro de los curas del tercer mundo, protagonista del movimiento de los curas del tercer mundo. Y ahí sí, ahí nos conocimos y tuvimos lindos encuentros, digamos. Ustedes pusieron al aire esos 4 programas de Crónicas Rebeldes. Y después sí, continuamos ya la relación hasta el día de hoy, y puntualmente con el Rodolfo Walsh, el documental, en el año 2018-2019. Esteban, el fenómeno recurrente es que uno va buscando en un territorio que es hostil para aquellos que tienen posibilidades de financiarlo, ¿no? Todavía hoy, parece mentira, en la Argentina del año 21, tengamos ese tipo de limitante para este tipo de búsquedas, ¿no? Mirá, es absolutamente como vos lo decís, Mario, con un agravante que es personal. Yo reconozco, y la verdad que no ha causado mucha alegría en el círculo cercano mío, incluyendo mi familia, porque yo reconozco que hubiera podido hacer el documental que ahora del que vamos a hablar, que es Néstor, su huella, que es un documental sobre Néstor Kirchner. Lo podría haber hecho para el año 22. Y lo podría haber presentado en el Inca, y seguramente hubiéramos podido tener una buena cantidad de dinero, muy buena cantidad de dinero, como para encararlo sin zozobra, con la mayor tranquilidad, digamos, tomándonos todos los tiempos. Bueno, esa hubiera sido la razón económica, absolutamente válida. Pero bueno, yo soy un poco particular, digamos. Yo elegí privilegiar lo político. Me pareció que nuestro país estaba viviendo un momento muy complicado, muy difícil. Digamos, si ya venía complicado en el fin del 2019, cuando se produce el cambio de gobierno, la pandemia estropeó todo mucho más. Entonces me pareció que Néstor, su huella, tenía que estar en la calle, digamos, caminando junto a la gente, 2021. Lo abrazo y le digo al oído: ¿viste, Néstor, que llegamos?
Y me contestó, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Vivió de y para la política, podríamos decir. Fue un imprescindible. Porque nunca se olvidó de sus orígenes. Y que nos dio la posibilidad de empezar a construir ese país con el que soñaron. Fue la persona que me hizo volver a ilusionarme y a creer en la política. Logró lo que el peronismo prometía en su esencia, que es devolverle a los trabajadores el derecho al goce. Un hacedor de derechos. Sino que amplió los derechos para todos, porque los hizo sentir mejores personas. Lo quiero mucho. Para mí no está muerto, está vivo entre nosotros, siempre digo así. Digamos que no se trató de un problema de ansiedad, de tenerlo circulando, sino que se trató de efectivamente hacer un aporte a una situación de encrucijada política, como me gusta decir a mí, salíamos de la tragedia y desembocamos en la pandemia en la Argentina, ¿no? Exacto, y creo que, digamos, de alguna manera recuperar en forma muy enérgica, muy activa y con un lenguaje como el lenguaje del cine, que vos sabés bien que tiene la enorme ventaja de que si uno hace las cosas bien, digamos, como aconsejaba Eduardo Galeano, si uno logra una dosis de belleza importante, llega al corazón, y si no llega al corazón, no llega arriba de la cabeza, digamos. Claro. Una película en una hora 10, puede conseguir muchas más cosas que 400 páginas de palabras, digamos, entre otras cosas, porque es más masiva. Y bueno, eso hizo que fuera absolutamente autogestivo el documental de Néstor. Y bueno, después tuvimos algunos apoyos. El Grupo Octubre apoyó con las filmaciones en Ciudad de Buenos Aires, que si no hubieran estado fuera de nuestro alcance. El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe también, y algunos sindicatos hicieron lo propio. De todas maneras, los gastos superan, te diría, en el doble a los recursos con los que contamos. Entonces, bueno, por eso ahora estamos pidiéndole a la gente, que es la que probablemente nos va a salvar de la quiebra, que adhiera ingresando por cualquier buscador de internet o a cualquiera de las redes con Néstor Su Huella. Allí, con Néstor Su Huella, va a poder ver que hay opciones, digamos, las más comunes, ¿no? Crédito para adquirir la entrada. Porque la verdad que estamos en un momento, casi te diría, angustiante. Tenemos que terminar la postproducción y no tenemos recursos. Claro, y además, en algún caso, si no me equivoco, porque lo vi medio por arriba, está la posibilidad de quedarse con la película, colaborando con la creación de esta forma de suscripción, digamos, ¿no? Claro, la película llegaría a cada uno que haya comprado la entrada a la casa para compartirlo con su familia, para bajarla, para guardarla. Va a estar varios días a disposición para eso. Y después, bueno, depende de lo que permita el contexto dramático que estamos viviendo, veríamos si recorremos la mayor parte de las ciudades del país, esa es nuestra idea, sea en forma virtual o presencial en la medida que podamos salir de esta pesadilla de a poco y volver, aunque sea a las condiciones que teníamos en, fin del año pasado, que uno podía congregar, digamos, a 80, 100 personas en un ámbito muy grande como un cine o como un espacio público incluso abierto, y que hoy la verdad que por razones obvias, absolutamente entendibles y defendiendo la vida, está restringido. Esteban, desemboquemos un poco en Néstor Su Huella. Néstor Kirchner era un hombre que venía con absoluto desconocimiento, lo muestra incluso la cantidad de votos que lo ponen en la primera vuelta en la presidencia después de la renuncia de Carlos Menem, su rival. Había perdido incluso en la primera vuelta. Se transforma hoy en un referente político de propios y extraños, porque excede, yo creo, la pertenencia política partidaria para hacer una referencia de la Argentina contemporánea en estos casi 40 años de democracia, ¿no? Néstor, la verdad, fue una figura política en principio cuando aparece, como decías vos, además de desconocida, absolutamente atípica. El testimonio de Alberto Fernández dice, por ejemplo, Néstor hizo lo contrario, digamos, hizo al revés que todos sus antecesores, digamos, ¿no? Y demostró
que uno podía no fijarse límites imposibles porque, digamos, no tiene sentido. La política es otra cosa, pero sí ir forzando la realidad para acercarse lo más cerquita de aquello que uno había soñado cuando tenía 17, 18, 20, que es el caso mío, digamos que yo era menor que Néstor, pero de todas maneras yo empiezo a militar en el año 75, cuando tenía 17 años. Entonces digo, Néstor demostró que podía de a poco ir acumulando poder, que eso es la política, porque el otro es la mesa del bar, del café. Digamos, si uno quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la historia, quiere cambiar su propia tierra, aunque sea de a poco, tiene que forjar digamos, el camino que genere las condiciones de posibilidad de eso. Si no, uno es un buen conversador y nada más. La política no es eso, la política es acumular un poder tal para hacer lo que uno desea, que es cambiar lo que deba ser cambiado. Y esto demostró que se podía, porque la verdad, la sensación que teníamos todos era lo contrario. Digamos, era, esto no cambia más, esto no lo cambia nadie, nada vale la pena. Los chicos, mirá, vos recordarás por tu oficio, por tu profesión, digamos, los chicos, digo yo, como habían fundado casi la generación 501. ¿Qué era la 501? Claro. Los pibes que se iban un kilómetro de la casa para que nadie los jorobara, diciéndole que por qué no habían votado. No habían votado porque no servía para nada, sentía una generación entera. Y sentíamos muchos, digamos, veníamos no solo de una historia de crisis social y económica terminal como la del 2001, que terminó con decenas de muertos en las calles, sino con algo que es, diría peor en el sentido que incluye eso, la tragedia, las vidas sesgadas, pero que es peor porque es la desmoralización absoluta y la falta de perspectiva. Nos habíamos quedado sin mañana. No había futuro posible, digamos. No había esperanza, nadie creía que la cosa podía darse vuelta, diríamos, en la calle. Y Néstor Kirchner demostró que eso sí se podía hacer, cuando la verdad ninguno de nosotros lo esperábamos. Ese me parece que fue su primer gran virtud, recuperar la esperanza, recuperar la confianza en que la política sí, claro que puede servir como una herramienta para transformar la realidad y no simplemente como un camino para hacer negocios, digamos, y acumular, poder, fama, en fin. Que era lo que había pasado con todos sus antecedentes, con Menem, sí, con De la Rúa. Sí, claro. El gobierno de Raúl Alfonsín comenzó bien con el juicio a las juntas, digamos, pero a poco de andar vino la ley de punto final, la de obediencia debida, lo que fue coronado por el decreto de indulto a los dictadores, a los asesinos de Carlos Menem. Entonces, nada parecía poder lograrse en Argentina, ni siquiera un mínimo de justicia, de reparación por la vía de la verdad, de la memoria, en fin. Bueno, y Néstor demostró que todo eso sí podía hacerse. Esteban, por cierto, conocemos la historia, somos más o menos contemporáneos. Yo recuerdo haber hecho mi primer programa de radio cuando Perón era presidente, así que de aquellos sueños hasta la caída del neoliberalismo en ocasión de 2002, aquella ruptura democrática, pero además ruptura social, desorden en la vida de los argentinos, más la tortura, más la desaparición, más la sustracción de bebés, tiene un punto de inflexión en el año 2001 y efectivamente ninguno de nosotros esperaba, dentro de las reglas de juego del capitalismo, también hay que decirlo, que alguien apareciera reivindicando aquellos sueños y también ejecutándolos. Hay una fecha, creo, fundamental, que es el 24 de marzo de 2004, cuando en nombre del Estado Nacional el presidente Kirchner pide perdón a las víctimas del terrorismo de Estado, y a partir de allí creo que a muchos de nosotros se nos empieza a consolidar esa bisagra, algo oxidada, perdida de aquellos sueños, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero te diría más que es
Néstor, además de la reparación, del proceso de justicia y de derechos humanos, lo que hace es comenzar a poner en valor lo que vos y yo y gente de nuestra época quería en la década del 70. Es decir, empieza a transitar lentamente, con todas las dificultades que tenía, porque, digamos, recibe un país devastado, empieza a transitar lentamente el camino que lleva pasito a pasito a ir cumpliendo viejísimo sueño, y más todavía, a ir concretando, ni siquiera se habían propuesto, por ejemplo, en la campaña electoral. Por ejemplo, porque en la campaña electoral sí se había propuesto recuperar la economía, digamos, devolver el trabajo a las argentinas y a los argentinos, las condiciones de vida digna, etcétera, etcétera. Pero no se había prometido hacer una revolución en los derechos de las personas, como fue equiparar a los heterosexuales como homosexuales, digamos, ni más ni menos que hacer que todas las personas tengan el mismo acceso a los derechos, como fue el matrimonio gay, que fue muchísimo más que una ley. Fue un cambio cultural radical, te diría yo, que no estaba en ninguna promesa electoral. O, por ejemplo, lo que significó, y esto, fíjate, lo dice muy claramente alguien que es periodista, que es muy conocida por todas y todos en el país, una de las precursoras del Ni Una Menos, de las fundadoras del Ni Una Menos, y alguien que no es kirchnerista, que es Mariana Carvajal. Entonces Mariana dice que realmente Néstor Kirchner le cambió la vida a las mujeres en la Argentina. Y no era porque era tan piola y marketinero que sabía que, bueno, hoy hay que decir algo más o menos lindo, bueno, de las mujeres porque eso garpa. No. Y lo hizo casi, te diría, con mucho menos bomba de lo que cualquiera lo haría hoy, la cuarta parte. ¿Qué fue? Por ejemplo, que 1.800.000 mujeres, no 200, 1.800.000 mujeres tuvieran acceso a una jubilación que no la habrían tenido jamás. O sea, sí, hubieran seguido dependiendo de terceros, de otros, como toda la vida, después de haber laburado de lunes a lunes, sin feriados, sin descanso, sin vacaciones, sin nada. El trabajo que felizmente ahora ya no se llama más así, pero el famoso trabajo invisible, ¿no? El trabajo de la ama de casa. Eso fue una revolución para las mujeres argentinas, como lo fue los comienzos de la educación sexual integral, que después se plasma nacionalmente, digamos, en fin, que era ni más ni menos que tratar de brindarle las herramientas a las niñas y a los niños más pequeños para evitar, por ejemplo, los abusos, el abuso sexual, digamos, la violencia en la familia, para poder defenderse, que no lo había hecho nadie. Ni siquiera soñábamos que alguien lo pudiera hacer como plan nacional. Bueno, todas esas cosas, digamos, no eran promesas de campaña, Mario. Estaban por arriba de eso. Claro, claro. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Hablemos un poco de la realización de este, con escasos recursos, con mucha idea, con mucho entusiasmo, mucha energía. Hay que hacerlo esto. ¿Cómo hiciste para hacerlo? Bueno, Pirma, el proceso, la verdad, arranca cuando yo tenía giras por el interior en marzo del año pasado. Ponele, en el mismo marzo tenía 5 ciudades de provincia de Córdoba y 5 ciudades del noreste argentino, incluso terminaba en Asunción del Paraguay. Bueno, antes de la cuarentena, varios días antes, no sé, 2 semanas antes, claro, la gente empezó a llamarme y a decirme, che, Esteban, vamos a posponerlo, no sé, para mayo, para junio, cuando pensamos que esto va a ser una cosa corta. Bueno, no volvimos más. Entonces yo hice sí algunas, no muchas, pero hice algunas funciones en distintas provincias, Ciudad de Buenos Aires, etcétera, de Rodolfo Walsh, el documental, virtuales. Y vuelvo a decir, la gente es muy generosa, la verdad. Y entonces las charlas posteriores terminaban siempre con la misma pregunta. Bueno, ¿y ahora qué viene? Y la verdad que yo no tenía ni idea de con qué iba a seguir. Estaba muy enfrascado todavía en divulgar la historia de Walsh y el significado en el presente de Rodolfo Walsh, que es muy tremendo, es muy potente, como para pensar en un nuevo proyecto. Pero bueno, llegó el momento, entonces, caminando por las calles de arena de acá, de la zona donde yo vivo, que estaba
yo charlaba con mi mujer, que también ha hecho funciones de producción en lo de Néstor, y decía, mira, tiene que ser o un tema muy sensible para la gente, muy importante, muy cercano, muy útil de alguna manera, aunque suene feo decirlo, digamos, que sirva para seguir adelante, o un personaje de esta naturaleza para que esté a la altura de la historia de Rodolfo Walsh. Y en un momento salió Néstor, así, digamos. Y ahí tuve claro varias cosas. Tuve claro que yo no quería hacer una biografía, que no se trataba de hacer un San Néstor porque no hace falta. Néstor hizo mucho y muy bueno como para que haga falta un panfleto, digamos, horrible, que no sirve ni a los propios y mucho menos a los ajenos. Y lo pensé, la verdad, Mario, desde el minuto 1, como dirigido a los 10 millones de chicos y chicas de 16 a 30 años que este año votan y que no sabían muy bien, o no sabían nada, o sabían poco de quién fue y qué hizo Néstor Kirchner por una cuestión de edad. Bien, es un dato muy interesante porque además en la dinámica de los tiempos, más allá de que la pandemia es una cuestión extraordinaria que ninguna generación de este tiempo ha vivido, es un dato muy interesante saber que chicos que tenían 4 o 5 años, cuando arrancó Néstor, no tuvieron mucha referencia de lo que significó, y también una recurrencia a la valorización o revalorización de la democracia, bastante maltratada en el periodo del macrismo en la República Argentina, en ese deterioro institucional que también fue un deterioro anímico, bueno, económico y social que ya sabemos. Muy interesante ese dato. ¿Hay ya algún tipo de devolución de esa generación más joven respecto de lo que se pudo ver, lo que fuiste viendo de Néstor Sugüella? No, más que algunas charlas informales, digamos, creo que la devolución va a empezar a venir a partir de la difusión, esperemos que de a poco bastante masiva, del documental de Néstor. Y fíjate que ahí hay testimonios conocidos, Alberto Fernández, Mariana Carvajal, Mayra Arena, Julia Mengolini, Vicky Montenegro, pero te diría que la otra mitad son, así lo quería yo, gente del pueblo, como vos y como yo, quiero decir. Gente que yo quería que contara en primerísima persona del singular cómo le había cambiado la vida a Néstor Kirchner. Entonces ahí tenés una vecina de Longchamp que cuenta que era deudora hipotecaria, porque el marido había perdido el trabajo, y lo que hizo Néstor fue enviar una ley al Congreso para suspender las ejecuciones hipotecarias. O sea, parar los remates, si no ella y cientos de miles hubieran terminado en la calle con sus hijos, su pareja. No les regaló la casa. Por ejemplo, en el caso de ella la terminaron de pagar creo que el mes pasado, pero sí paró los remates por un periodo y pidiera que esa gente terminara en la plaza o en la calle y pudiera retomar el pago en mejores condiciones. Hay otra, una mujer que trabajó en el hospital francés, donde estaban por despedir 2.000 empleados, y Néstor hizo que pasara a la órbita del PAMI, y hoy es el Hospital César Milstein, que yo no lo conozco personalmente, pero me dicen que es un hospital de excelencia, como también me dicen que es de excelencia el Hospital El Cruce, sí. Varela, Berazategui, sí. Y una vecina me cuenta cómo fue de importante me dice ella, para nosotros los pobres, fue tremendo porque nosotros teníamos que ir, si era algo serio, a La Plata, por ejemplo, de Varela, Berazategui a La Plata, Ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la mañana, y no teníamos plata además. Entonces, el Hospital El Cruce, bueno, hoy lo sabe todo el mundo, fue una de las tantas grandes obras importantes de Néstor Kirchner. Y bueno, y hay dos personas que son un poquito más conocidas porque son del ambiente artístico de Buenos Aires, básicamente, Ernesto Larrese y Alejandro Vanelli, representantes de actores, que fueron el primer matrimonio igualitario de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y batallaron por la ley del matrimonio igualitario larguísimo tiempo. Entonces, a todos ellos, y a cientos de miles más, o a ese 1.800.000 de mujeres que hablábamos hace un rato, la verdad, Néstor Kirchner les cambió la vida. Que de eso se trata la política, de cambiarle la vida a la gente. Estamos de acuerdo. Estaba pensando en que esa cuestión de lo particular ha construido lo colectivo,
y no es casual que todavía nosotros tengamos en nuestros oídos las anécdotas del primer peronismo, ¿no? De la recuperación de la dignidad a través del trabajo. Pareciera que hay vasos comunicantes, sin duda que los hay, pero que además se corroboran en esta anécdota tan particular de cada uno de nosotros en el efecto colectivo de las definiciones políticas que se han tomado, ¿no? Es un dato relevante para aquellos que menosprecian, calificando de populismo, aquellas acciones que tienen como eje buscar el bienestar del otro, ¿no? Sí, claro, hay infinitos puntos de contacto entre el primer peronismo y el proceso iniciado en el año 2003. Y uno de ellos, por ejemplo, es que solo otra vez, ni antes ni después, se repite que una pareja que intenta cambiar la historia lo haga hombro con hombro, como Néstor y Cristina y como había sido el caso de Juan y Eva. Digamos, eso ya es un punto que parece que no es para nada menor, porque implica, por ejemplo, transitar junto a la mujer y que la mujer tenga el mismo nivel de protagonismo, depende de las circunstancias, el momento, la fecha, ¿no? que el impulsor del movimiento, por así decirlo. Entonces, eso no había ocurrido en la historia argentina antes de Juan Perón y Eva Perón, y no volvió a ocurrir hasta Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vamos a insistir nosotros desde los medios universitarios con la idea de acompañar, de recuperar ese esfuerzo, que además no es un esfuerzo únicamente de inversión, sino que son horas reales de trabajo, de edición, de búsqueda, de recorrido para buscar los testimonios. Uno ha sufrido también cosas parecidas, así que vamos a darle mucha difusión a esto. Y además entiendo que los medios universitarios, con el correr del tiempo, van a tener la oportunidad de poder disfrutar y hacer disfrutar a sus seguidores de realizaciones de estas características. Por tanto, bienvenido Néstor Sugüella, y por supuesto lo que vaya a seguir sembrando, más allá del paso por la vida de estos personajes. Esas marcas van a tener siempre un sentido indeleble, sobre todo en esta cuestión de la recuperación y el reconocimiento de derechos, ¿no? Las leyes vienen detrás de la resolución de cosas que ya existían, pero que nadie se atrevía a veces a tocarla. Ha pasado ahora con la ley de la interrupción voluntaria de embarazo, hace poco tiempo atrás, una realidad que todo el mundo conocía, pero que necesitaba decisiones políticas para que se resolvieran. Y Néstor ha sido fuente de inspiración, generador directo y fuente de inspiración de políticas que sucedieron incluso a su deceso aquel 27 de octubre del año 2010, ¿no? Sí, mirá, me quedó un tema que fue otra de las voces del pueblo, es una docente de la Universidad de Moreno, que habla de la importancia de las universidades del conurbano, como la Universidad de Avellaneda y otras tantas, que alguna gobernadora dijo que eran inútiles porque los pobres no iban a la facultad, y que la verdad que permitieron que miles y miles de chicos y chicas jóvenes de Argentina y de países vecinos accedieran a los estudios universitarios, que no lo hubieran hecho por distancia económica, por distancia geográfica, por problemas económicos, sociales y hasta culturales, te diría. Pues, bueno, pues son 50 kilómetros, son mucho más de 50 kilómetros simbólicamente hablando. Las universidades populares fueron otro de los logros plasmados, digamos, a partir de la iniciativa de Néstor, y alguna, por ejemplo, la Universidad de Moreno se inaugura, creo que 10 días antes del fallecimiento de Néstor, que fue uno de los últimos discursos públicos. Sí, se inaugura con presidencia de Cristina Fernández, pero por impulso de Néstor Kirchner, de los dos. Entonces, eso era muy importante. Y tengo que pasar el aviso final diciéndole a la gente que, bueno, que por favor entre en Néstor Sugüella en internet y nos ayude comprando su entrada anticipada, porque así vamos a poder terminar sin problemas cardiovasculares, digamos, todo este proceso que ha sido maravilloso. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, como siempre, a Lucía, a todo el canal de la Universidad de Avellaneda, que hace muchísimos años que estamos caminando juntos y de la mano. Bueno, un verdadero placer, de verdad, Esteban. Será un honor también colarnos en Néstor Sugüella para dar también nuestro granito de arena, porque también esto se construye solidariamente y colectivamente. Así que te mando un abrazo y te agradezco siempre la generosidad por acompañar
a UNDAP TV y asistirnos mutuamente en este tiempo donde la solidaridad tiene un valor mucho más grande de lo que uno pensaba, ¿no? En medio de la pandemia. Así que un abrazo enorme, muchas gracias de nuevo. Abrazo grande y abrazo para toda la audiencia de UNDAP TV.